Muy buenos días tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo 6, alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Extensión Los Mochis. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del cáncer, de la materia Inmunología Médica, impartida por el maestro Balam Ruiz. El equipo está conformado por Álvarez Sandoval, Brian Alán, Soto Germán, Jensi de Yanira, Ruelas Montoya, Luis Carlos, Zavala Alvaral, Ebna Sujei y Zúñiga Maciel, Alejandra. El cáncer es un problema de salud importante en todo el mundo y es una de las causas más destacadas de morbilidad y mortalidad en los niños y en los adultos. Estos se van a originar por la proliferación y diseminación fuera de control de los clones de células que estas son transformadas malignas. La mortalidad de los tumores malignos está determinada en gran parte por su actividad proliferativa descontrolada, la resistencia de las células tumorales a la muerte apoptósica y la capacidad de las células tumorales de invadir los tejidos del anfitrión y metastatizar a distancia. La posibilidad de poder erradicar los cánceres mediante las respuestas inmunitarias específicas ha impulsado muchos trabajos en el campo de la inmunología tumoral. El concepto de vigilancia inmunitaria, que fue propuesto por McFarlane Burnett en los años 50, afirma que una función fisiológica del sistema inmunitario es reconocer y destruir clones de las células transformadas antes de que estos se conviertan en tumores y matar a los tumores después de que se hayan formado. La existencia de la vigilancia inmunitaria se ha demostrado por el aumento de la incidencia de algunos tipos de tumores en animales de experimentación y seres humanos con inmunodeficiencias. Aunque ha habido controversia sobre la importancia global de la vigilancia inmunitaria, actualmente es evidente que los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos reaccionan frente a muchos tumores, y esto se debe aprovechar para esas reacciones y así destruir específicamente los tumores, que sigue siendo un importante objetivo de los inmunólogos tumorales. Dentro de las características generales, tenemos que los tumores estimulan respuestas inmunitarias adaptativas específicas. Estas son observaciones clínicas y experimentos realizados en animales que han establecido que aunque las células tumorales derivan de las células del anfitrión, los tumores desencadenan respuestas inmunitarias. Estudios histopatológicos muestran que muchos tumores están rodeados de infiltrados de células mononucleares que están formadas por linfocitos T, linfocitos citolíticos naturales y macrófagos, y que también se encuentran linfocitos activos y macrófagos en los ganglios linfáticos que drenan los lugares en que crece el tumor. Como podemos ver en la imagen, esto va a ser una inflamación linfocítica asociada a ciertos tumores. En el primero vemos que es un carcinoma medular de mama y en el otro es un melanoma maligno. Las flechas rojas indican que las células son malignas y las flechas amarillas indican los infiltrados de inflamatorios ricos en linfocitos. Otra de las características son las respuestas inmunitarias que no impiden con frecuencia el crecimiento de los tumores. Puede haber varios motivos por los que la inmunidad antitumoral sea incapaz de erradicar las células transformadas. Primero, las células tumorales proceden de células del anfitrión y por tanto son similares a las células normales en muchos aspectos. Por tanto, la mayoría de los tumores tienden a tener una capacidad inmunógena débil. Entre los tumores que estos provocan respuestas inmunitarias intensas están los tumores inducidos por virus oncógenos, que estos los vamos a ver más adelante, en los que los antígenos extraños son las proteínas víricas y los tumores inducidos en animales por sustancias cancerígenas potentes, que con frecuencia producen mutaciones en los genes celulares normales. Segundo, el rápido crecimiento y diseminación de los tumores puede superar la capacidad del sistema inmunitario de controlar de manera eficaz un tumor, lo que precisa la eliminación en todas las células malignas. Y en tercer caso, muchos de los tumores tienen mecanismos especializados para escapar de las respuestas inmunitarias del anfitrión. Una tercera característica es que el sistema inmunitario puede activarse por estímulos externos para matar de forma eficaz a las células tumorales y erradicar los tumores. Esta observación ha estimulado nuevas orientaciones de la inmunoterapia antitumoral, en la que el objeto del tratamiento es potenciar la respuesta antitumoral del anfitrión. Terminología y tipos más comunes de cáncer.
Las células que dan lugar a clonas de células que pueden expandirse de una manera descontrolada producirán un tumor o neoplasia. Se dice que un tumor carece de capacidad de crecimiento y que no invade de manera extensa el tejido circundante sano es benigno. Y si un tumor que sigue creciendo y que se hace progresivamente más invasivo se llama maligno. El término cáncer se refiere específicamente a un tumor maligno. Además de crecimiento descontrolado, los tumores malignos muestran metástasis, por las cuales pequeñas agrupaciones de células cancerosas se desprenden del tumor original, y estas van a invadir los vasos sanguíneos o linfáticos y son transportadas hacia otros tejidos distantes donde establecen su residencia y siguen proliferando. De esta manera, un tumor primario o un sitio puede dar lugar a un tumor secundario en otro sitio. Los tumores malignos o cánceres se clasifican de acuerdo con el origen embrionario del tejido desde el cual se derivó el tumor. Casi todos, de un 80 a un 90%, son carcinomas, que estos son tumores que surgen a partir de orígenes epiteliales como la piel, el intestino o el revestimiento epitelial de órganos y glándulas internas. Los cánceres cutáneos y casi todos los cánceres de colon, mama, próstata y pulmón son carcinomas. También tenemos las leucemias, los linfomas y los mielomas. Estos son tumores malignos de células hematopoyéticas derivadas de la médula ósea. Los sarcomas, que este es otro tipo de cáncer, son menos frecuentes y se derivan de tejidos conjuntivos mesodérmicos como el hueso, grasa y el cartílago. Históricamente, las leucemias se clasifican como agudas o crónicas de acuerdo con la progresión clínica de la enfermedad. Las leucemias agudas aparecían de manera repentina y progresaban con rapidez, mientras que las leucemias crónicas eran mucho menos agresivas y se desarrollaban lentamente como enfermedades leves apenas asintomáticas. Las leucemias agudas son la leucemia linfocítica aguda y la leucemia mielógena aguda. Estas enfermedades pueden presentarse a cualquier edad y tienen un inicio rápido. Ahora, las leucemias crónicas son la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mielógena crónica, que se desarrollan con mayor lentitud y se observan principalmente en adultos. El descubrimiento de oncógenes allanó el camino para el entendimiento de la inducción de cáncer. Este descubrimiento de que la alteración de genes celulares normales puede llevar a cáncer provino de estudios efectuados con virus que causan cáncer. En 1916, Peyton Rose, al trabajar en el Rockefeller Institute, mostró que células cultivadas con retrovirus particular sufrieron transformación maligna. Este virus más tarde recibió el nombre de virus del sarcoma de Rose. 50 años después de sus resultados iniciales, se otorgó a Rose el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento, que llevaron el término oncogen, que proviene de la palabra griega oncos. Este término se usó originalmente para describir el singular material genético presente en ciertos virus que promueve la transformación maligna de las células infectadas. En 1971, Howard Temin sugirió que los oncogenes podrían no ser singulares para virus transformadores, sino que también podrían encontrarse en células normales. Temin propuso que un virus podría adquirir un gen promotor del crecimiento normal a partir del genoma de una célula que infecta. Llamó a estos genes celulares normales protocóngenes para distinguirlos de las secuencias promotoras de cáncer portadas por algunos virus. Después, a mediados de la década de 1970 y 1979, Michael Bishop y Harold Barmus en la Universidad de California, San Francisco, de nuevo usaron el retrovirus Rose para establecer los orígenes de estos oncogenes virales. Los retrovirus tienen genomas de RNA que deben ser objeto de transcripción inversa hacia el ADN durante su ciclo de vida, seguida por integración de este ADN en el cromosoma de la célula huésped. Por ende, los retrovirus hacen contacto íntimo con el genoma de célula huésped, en especial con los genes que se convierten en sus vecinos después de la integración cromosómica. En esta imagen podemos ver la relación de los protogenes con los oncogenes.
El proceso de transformación maligna puede producirse por infección por virus transformadores, que estos van a aportar secuencias de oncogen o por medio de conversión de un protogen natural hacia un oncogen celular. A veces es complicado por predisposición genética en la célula huésped. Los oncogenes celulares surgen debido a cambios del ADN que alteran la expresión de los protogenes, incluso en mutaciones de ADN que dan lugar a la síntesis de productos de gen cuantitativamente distintos, así como a una amplificación de ADN o translocación cromosómica que conduce a una expresión aumentada o disminuida de estos productos de gen. Las proteínas codificadas por un oncogen particular y su protooncogen correspondiente desempeñan una función muy similar. Las comparaciones de secuencia de oncogenes virales y celulares revelan que están altamente conservados en la evolución. Si bien casi todos los oncogenes celulares constan de la serie típica de exones e intrones, sus homólogos virales constan de secuencias codificadas interrumpidas, lo que sugiere que el virus adquirido del oncogen por medio de un transcrito de RNA intermediario a partir del cual las secuencias del intrón fueron eliminadas durante el procesamiento del RNA. Las secuencias codificadas reales de los oncogenes virales y los protooncogenes correspondientes muestran un alto grado de homología. En algunos casos, una mutación puntual única es todo lo que distingue un oncogen viral del protooncogen correspondiente. En muchos casos, la conservación de un protooncogen en un oncogen acompañan a un mero cambio de la magnitud de expresión de una proteína controladora del crecimiento normal. Una categoría de protogenes y sus homólogos virales codifica por factores de crecimiento o receptores de factor de crecimiento. Entre ellos, se van a codificar para una forma del factor de crecimiento derivado de las plaquetas FMS, ERB y NEU, que codifican para receptores del factor de crecimiento. Hola, mi nombre es Gensi Yanira Soto Germán, del grupo 316. La actividad promotora de cáncer en los oncogenes. Las proteínas codificadas por un oncogen particular y su protooncogen correspondiente desempeñan una función muy similar. Las secuencias codificadoras reales de oncogenes virales y los protooncogenes correspondientes muestran un alto grado de homología. En algunos casos, una mutación puntual única es todo lo que distingue un oncogen viral del protooncogen correspondiente. En muchos casos, la conversión de un protooncogen en un oncogen acompaña a un mero cambio de la magnitud de expresión de una proteína controladora del crecimiento normal. Y mostramos en la tabla los genes supresores tumorales y los genes que regulan la muerte celular programada. Genes supresores tumorales. Esta es una segunda categoría de genes asociados con el cáncer, la cual codifica para proteínas que inhiben la proliferación celular excesiva. En su estado normal, evitan que las células progresen por el ciclo celular de manera inapropiada y funcionan como frenos. Una liberación de esta inhibición es lo que puede llevar a la inducción de cáncer. El prototipo de esta categoría de oncogenes es RB, el gen del retinoblastoma, a diferencia de los oncogenes de los cuales una alteración de un alelo único puede llevar a crecimiento no regulado. Los genes supresores tumorales requieren una secuencia que produce inhabilitación de 2 golpes, porque el alelo funciona único es suficiente para suprimir el desarrollo de cáncer. El retinoblastoma hereditario es un cáncer raro, propio de la niñez, en el cual se desarrollan tumores a partir de células precursoras neurales en la retina inmadura. El niño afectado hereda un alelo RB mutado. Más tarde, la desactivación somática del alelo RB restante es lo que lleva al crecimiento tumoral. La normalidad genética más frecuente, única en el cáncer de ser humano, que se encuentra en el 60% de los tumores, es una mutación en el gen TP53. Este gen supresor tumoral codifica para P53, una fosfoproteína nuclear con múltiples papeles celulares, incluso participación en el paro del crecimiento, la respiración del ADN y la apoptosis. Se ha mostrado que más del 90% de los cánceres pulmonares de células pequeñas y más del 50% de los cánceres de mama y colon se asocian con mutaciones en el TP53. Los genes apoptóticos.
Esta es una tercera categoría de genes asociados con el cáncer. Consta de secuencias involucradas en la muerte celular programada o apoptosis. Pueden codificar para proteínas que inducen apoptosis o la bloquean. Los genes proapoptóticos actúan como supresores tumorales y en circunstancias normales, estas inhiben la supervivencia celular, mientras que los proapoptóticos actúan como supresores tumorales y en circunstancias normales, estas inhiben la supervivencia celular, mientras que los genes antiapoptóticos se comportan más como oncogenes al promover la supervivencia celular. De este modo, un fracaso de los primeros o la sobreactividad de los segundos puede estimular la transformación neoplásica de células. Pasos de la transformación maligna. El desarrollo desde una célula normal hacia una célula cancerosa típicamente es un proceso de múltiples pasos de evolución impulsada por una serie de mutaciones somáticas. Estas mutaciones convierten de manera progresiva la célula desde crecimiento normal hacia un estado precanceroso y finalmente un estado canceroso, en el cual todas las barreras diseñadas para contener el crecimiento celular han sido superadas. La inducción de transformación maligna parece involucrar por lo menos dos fases, inicio y promoción. El inicio comprende cambios en el genoma. La transformación maligna puede ocurrir durante la división celular desenfrenada que sigue a la fase de inicio y se produce por la acumulación de nuevas alteraciones del DNA que típicamente afectan protoncogenes, genes supresores tumorales o genes apoptóticos, que llevan a crecimiento celular en verdad no regulado. La presencia de muchísimas anormalidades cromosómicas en células precancerosas y cancerosas apoya el papel de mutaciones múltiples en el desarrollo de cáncer. El cáncer de colon empieza como tumores benignos pequeños llamados adenomas en el epitelio colorectal. Estos tumores precancerosos crecen y muestran de manera gradual desorganización intracelular creciente hasta que adquieren el fenotipo maligno. Las etapas morfológicas del cáncer de colon se han correlacionado con una secuencia de cambios de gen que involucran activación o pérdida de tres genes supresores tumorales, como lo son la APC, DCC y TP53, y activación de un oncogen de proliferación celular, la KRAS. La función de mutaciones del DNA y los cambios genómicos progresivos que pueden llevar a la inducción de cáncer son claramente ilustrados por enfermedades como lo son el geroderma pigmentoso. Este raro trastorno se hereda de una manera autosómica recesiva y se origina por defectos en cualquiera de varios genes involucrados en la reparación normal de DNA, conocidos en conjunto como la vía de reparación por escisión de nucleótidos. Los individuos que tienen esta enfermedad son incapaces de reparar mutaciones inducidas por luz ultravioleta, que ocurren de modo natural con exposición, incluso moderada, a la luz del sol y típicamente se reparan por medio de la vía de NER. Una acumulación de DNA no reparado en las células cutáneas de niños de corta edad. La función de mutaciones del DNA y los cambios genómicos progresivos que pueden llevar a la inducción de cáncer son claramente ilustrados por enfermedades como lo son el geroderma pigmentoso. Este raro trastorno se hereda de una manera autosómica recesiva y se origina por defectos en cualquiera de varios genes involucrados en la reparación normal de DNA, conocidos en conjunto como la vía de reparación por escisión de nucleótidos. Los individuos que tienen esta enfermedad son incapaces de reparar mutaciones inducidas por luz ultravioleta, que ocurren de modo natural con exposición, incluso moderada, a la luz del sol y típicamente se reparan por medio de la vía de NER. Una acumulación de DNA no reparado en las células cutáneas de niños de corta edad que padecen de geroderma pigmentoso conduce a alteraciones genómicas al azar. Esto da pie a crecimiento no regulado de algunas células, lo que permite que ocurran mutaciones de DNA adicionales y promueve el desarrollo de neoplasias como el melanoma maligno o el carcinoma de células escamosas, las formas más comunes de cáncer cutáneo en pacientes con geroderma pigmentoso. Estudios clínicos de al menos 3 tipos de tumores, incluso los que se originan en el intestino, el cerebro y la piel, sugieren que un subgrupo de células dentro de un tumor quizás sean los motores verdaderos del crecimiento tumoral.
Este subgrupo, llamado células madre cancerosas, despliega verdadero potencial de regeneración ilimitada y es el principal productor de otras células cancerosas, que prueban la masa del tumor al compartir esta capacidad irrestricta para dividirse. Microorganismos y cáncer. Algunos virus, al invadir linfocitos, pueden inducir en ellos una transformación maligna. El virus de Epstein-Barr, que infecta a los LCB de más del 90% de la población mundial, está implicado en el desarrollo del linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo y algunos linfomas. Este virus tiene incorporado a su genoma el gen de la interleucina 10, que le permite frenar la respuesta contra el del sistema inmune del hospedero. El virus HTLV-1, en asocio a factores genéticos o ambientales, induce la aparición de leucemia de LCT. Las infecciones crónicas con el virus de la hepatitis B incrementaron en 100 veces las probabilidades de desarrollar hepatoma. El virus de la hepatitis C induce proliferación policlonal de LCB, en algunos casos monoclonal, que lleva al desarrollo de linfomas. El herpes virus 8 es responsable del sarcoma de Kaposi, y las bacterias también están implicadas, como la Helicobacter pylori, la cual puede inducir la aparición de cáncer gástrico. Inflamación y cáncer. Algunos procesos inflamatorios crónicos pueden inducir el desarrollo de ciertos tumores. Inflamación y cáncer. Algunos procesos inflamatorios crónicos pueden inducir el desarrollo de ciertos tumores. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn pueden degenerar en cáncer. La vejiga urinaria, la infección por esquistosoma SPP, puede inducir la aparición de tumores. El esófago puede ser consecuencia de esofagitis de reflujo prolongado. El de páncreas puede aparecer como consecuencia de una pancreatitis crónica. El gástrico se debe en muchos casos a una infección prolongada por algunas cepas del Helicobacter pylori. El hepático ocurre como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico generado por los virus de la hepatitis B y C. Los fibroblastos presentes en el estroma de los tumores malignos producen una proteína activadora del crecimiento de tumores, llamados FAP. Se estudia la manera de eliminar farmacológicamente estos fibroblastos para inducir la muerte de las células tumorales. Alan Álvarez Sandoval, y yo les voy a hablar sobre mecanismos de metástasis. El desarrollo de metástasis es un factor importante como causa de muerte por tumores malignos. A continuación, veremos las causas de este mecanismo de metástasis. A. Por producción anormal de una proteína codificada por el gen TWIST1, que suprime la expresión de la caderina E y facilita el desprendimiento y migración de células tumorales. B. Pérdida o mutación del gen P53. C. Producción de HIF, que es hipoxia inducible factor por tumores compactos. Este factor lisiloxidasa, que facilita el desprendimiento de las células tumorales y la formación de neovasos. D. Activación de metaloproteínas que facilitan la metástasis al hueso y al pulmón. Y E. Producción de TGF-beta. Interacción entre tumores y sistema inmune. Cualquiera que sea el mecanismo responsable de la aparición de un tumor, permite una serie de interrelaciones entre la iniciación y el desarrollo de este y los mecanismos inmunes, de los cuales veamos los antígenos tumorales.
Las células malignas expresan en su membrana celular una serie de moléculas antigénicas que, al ser vistas como extrañas por el sistema inmune, dan origen a reacciones inmunes entre ellas. Veamos algunos de estos antígenos en la tabla que sigue. Bueno, en esta tabla, pues es la tabla de antígenos tumorales. De un lado tenemos lo que es el tipo de antígeno y del otro lado tenemos el ejemplo del antígeno tumoral en humanos. El primero que vamos a ver que es el producto de oncogenes mutados, genes supresores de tumores. En el ejemplo vienen los productos del oncogen, que en mutaciones de RAS del 10% de los carcinomas humanos. El producto P210 de reordenamientos de BCR y productos de gen supresor de tumores P53 mutado. Tenemos también en el tipo de antígeno productos de oncogenes sin mutar, pero expresados en gran cantidad. También formas mutadas de gen celular no implicadas en la oncogenia, productos de genes que son salientes en la mayoría de los tejidos normales, proteínas normales expresadas en exceso en las células tumorales, productos de virus oncógenos, antígenos oncofetales, glucolípidos y glucoproteínas, antígenos y de diferenciación presentes normales en el tejido de origen. Los antígenos embrionarios o fetales. Estos pues son aquellos que normalmente se encuentran en los tejidos embrionarios, pero desaparecen durante la maduración del feto. La transformación maligna que hace que este tipo de antígenos vuelva a hacerse presente en la membrana celular, uno de los más estudiados es el antígeno carcinoembriónico, presente en la superficie de las células de cáncer de colon y otras tumoraciones en el tracto digestivo. Este antígeno no solo está presente en la membrana, sino que se desprende y entra en la circulación y puede ser dosificado en el plasma en los pacientes. El detectarlo es útil en el diagnóstico y el cuantificarlo permite evaluar la evolución de la enfermedad. Así, por ejemplo, si se hace una resección del tumor de colon en un paciente que tenía títulos altos de este antígeno, el título disminuye notablemente o desaparece en la resección tumoral. Una eventual recaída o presencia de metástasis se anuncia por un incremento de títulos de este antígeno. Otros antígenos tumorales. Cada vez se identifican más antígenos tumorales. El prostático, el HOMRCC 313 anhidrasa carbónica 12. En cánceres de riñón, HOMHD 21 o genética 9 en las enfermedades de Hodgkin, MGA 3 en melanomas. Los antígenos específicos para tumores son singulares para las células tumorales. Los TCA se han identificado sobre tumores inducidos con carcinógenos químicos o físicos, así como sobre algunos tumores inducidos por virus.
Por ejemplo, cuando se inyectan en ratones singénicos células muertas provenientes de un tumor inducido por virus del papiloma particular, los receptores son protegidos contra exposición subsiguiente en las células vivas provenientes de las células tumorales inducidas por papiloma. En algunos casos, la presencia de antígenos tumorales específicos para virus es un indicador de la transformación neoplásica. En humanos se ha mostrado que las células de linfoma de Burkitt expresan en su antígeno nuclear el virus de Epstein-Barr, que de hecho puede ser un antígeno específico para este tipo de tumor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emna Sugueizábal Almaral y les hablaré acerca de los mecanismos para prevenir el cáncer. Bien, tenemos dos principalmente, los extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos son aquellas señales ambientales que no dependen de la célula, que instruyen a esta célula a activar vías para que se pare el crecimiento celular o que se envíe directamente a apoptosis. Un ejemplo de esto es cuando hay alteraciones de la célula epitelial matriz extracelular por una transformación maligna, lo cual va a desencadenar señales de muerte que bloquean la proliferación, diseminación de estas células dependientes de contacto a través de las fijaciones extracelulares, que estas van a servir como unos inhibidores de muerte celular, que cuando se rompen van a desencadenar un mecanismo de seguridad que va a promover la apoptosis. Acerca de los intrínsecos tenemos la vía NER de reparación del DNA, el cual va a estimular la senescencia celular o el paro del ciclo celular. Incluso también va a llevar a esta célula directa a apoptosis ante los primeros signos de crecimiento no regulado. Ahora, acerca de la respuesta inmune contra las células tumorales, tenemos que cuando se continúa el crecimiento no regulado, a pesar de los mecanismos extrínsecos e intrínsecos que se acaban de mencionar, el organismo ahora sí va a desatar una respuesta inmune que a través de la identificación y rechazo de células tumorales por el sistema inmunitario va a ayudar a salvar la homeostasis. Este va a estar dado a través de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, del cual hablaremos un poco más adelante. Y el sistema inmunitario va a controlar el cáncer al destruir virus que se sabe que transforman a las células, al eliminar agentes patógenos y reducir la inflamación protumoral, y al identificar y eliminar de manera activa a las células cancerosas, a lo cual llamaremos inmunovigilancia. Bien, existe una hipótesis acerca de cómo es que actúa el sistema inmunitario, el cual llamaremos modelo de inmunoedición, que se ha creado a partir de observaciones de procesos tanto inhibidores de tumor como aumentadores de tumor, ambos mediados por el sistema inmunitario. Tiene tres fases propuestas. La primera, de eliminación, en la cual el sistema inmune es un participante importante en la identificación de células cancerosas recién formadas y la destrucción de las mismas, lo cual lo podemos ver en la primera imagen. La segunda fase es la de equilibrio, que como su nombre lo indica, va a haber un equilibrio entre la destrucción y la supervivencia de las pocas células neoplásicas. Y la tercera fase, la de escape, es cuando las células más agresivas y menos inmunogénicas tumorales residuales empiezan a crecer, a desarrollarse y a propagarse, y es cuando tenemos la diseminación del cáncer. Bien, acerca de la inmunidad innata, vamos a tener que van a actuar los linfocitos natural killer, los linfocitos gamma delta y los macrófagos principalmente. Bien, las células asesinas naturales, natural killer, tienen la particularidad de atacar sin una previa estimulación antigénica y en ausencia de anticuerpos ante células anormales, principalmente aquellas que presentan una reducción del MHC1 en su superficie, pero que expresan ligandos para sus receptores activadores, como es el NKG2D. También actúan
con células recubiertas por anticuerpos, IgG, por receptores Fc gamma R3, lo cual no hacen otras células, como miraremos un poco adelante. Existen unas moléculas de expresiones de peligro que van a activar receptores activadores de las células natural killer y suministran la señal alterada o propia inducida ante un estrés celular, una infección viral, un choque por calor, radiación ultravioleta y otros muchos agentes que van a inducir el daño del DNA. Se pueden desencadenar la expresión de ligandos para receptores de linfocitos natural killer, los cuales van a llegar, van a atacar a esa célula con un daño en el DNA y pues esta va a morir. Bien, ¿cómo es el mecanismo? Las células asesinas van a utilizar sus gránulos citolíticos con perforina y granzimas para dirigir su maquinaria de muerte hacia la célula anormal, ¿no? Su capacidad tumoricida está potenciada por interferones e interleucinas 2 y 12. Van a secretar interferón gamma, la cual va a fomentar la estimulación por células dendríticas de respuestas de los linfocitos T citotóxicos fuertes in vitro. Aquí hay que decir una mención del síndrome de Chediak-Higashi, el cual es un defecto genético que causa deterioro notorio en los linfocitos natural killers y hay un incremento asociado a ciertos tipos de cáncer, en los cuales pues con esta asociación podemos ver también la importancia de estas células. Bien, acerca de los linfocitos gamma delta, estos reconocen lipoproteínas que se expresan en células malignas, las atacan y destruyen. Estos linfocitos van a permitir un aumento de la producción de interferón gamma, el cual va a inducir la producción de interleucina 12 en células dendríticas y va a fortalecer la respuesta antitumoral de inmunidad celular. A partir de esto nosotros podemos pensar, bueno, si la interleucina 12 fortalece la respuesta antitumoral, pues vamos a crearlo o vamos a utilizarlo como un medicamento o un empleo para erradicar el cáncer. Pero lamentablemente el empleo en la dosis necesaria de interleucina 12 para incrementar la respuesta antitumoral se acompaña de una toxicidad hepática, por lo tanto pues no es conveniente. Bien, acerca de los macrófagos, que también son mecanismos inmunes contra las células tumorales, tenemos aquellos activadores de la inmunidad o los M tipo 1, macrófagos tipo 1, que atacan y destruyen a las células malignas por contacto directo o receptores con anticuerpos. No están limitados al MHC y expresan receptores Fc como las células natural killer. Su mecanismo es que se unen a anticuerpos sobre células tumorales y modulan la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Estos macrófagos, al ser estimulados, van a producir factor de necrosis tumoral y linfotoxina, que estos van a inducir la lisis de células malignas y alteran el metabolismo de los lípidos, dando una hipertriglicemia, anorexia y caquexia. Es importante aquí mencionar un poco acerca de los eosinófilos, de los cuales han habido unos estudios recientes en ratones sometidos a procedimientos de ingeniería para que carezcan de taxina o CCL11, los cuales son quimioatrayentes de los eosinófilos, o con deficiencia de interleucina 5, que esta citocina es una estimuladora para estas células, y se han visto que estos ratones son más susceptibles a cánceres inducidos por un carcinógeno que los ratones naturales, en los cuales pues aquí podemos llegar a ver quizás una importancia de estas células al momento de una respuesta inmune contra las células tumorales. Acerca de la inmunidad adaptativa para este mecanismo contra las células tumorales, vamos a tener que va a estar por su parte el humoral, mediado por anticuerpos, y celular, pues mediado por células, ¿no? Bien, acerca de la inmunidad humoral, va a haber una producción de anticuerpos
contra antígenos propios de los tumores malignos, y estos anticuerpos, si activan el sistema de complemento, vamos a tener que 1, van a dañar a la célula maligna, y 2, van a actuar como opsinas que facilitan la unión de los macrófagos, facilitando su acción antitumoral. Van a ser un puente de unión para los linfocitos T citotóxicos. En melanomas, la hiperproducción de anticuerpos impide la aparición de metástasis, y es importante agregar que en la regresión clínica de un tumor está acompañado de la aparición de anticuerpos contra antígenos de la célula maligna en algunos casos. Bien, ahora hablando acerca de los linfocitos T citotóxicos, podemos decir que cuando hay una interacción de los linfocitos T citotóxicos con los antígenos de membrana de la célula tumoral, permiten su acción directa sobre la célula maligna y hay una destrucción por lisis. Estas células se correlacionan con la remisión tumoral y se le atribuye el mantenimiento de la etapa de equilibrio de la detección de cáncer o una etapa de latencia de las células neoplásicas mediadas por mecanismos inmunitarios. Es importante decir que tumores infectados con un mayor número de linfocitos T citotóxicos tienen un mejor pronóstico y son menos propensos a desarrollar metástasis. Acerca de las funciones de las citocinas en la inmunidad del cáncer, tenemos el interferón gamma, el cual va a ejercer efectos antitumorales sobre células transformadas, que aumenta la destrucción de MHC1 y mejora la actividad de células inmunitarias. La interleucina 12 va a impulsar el desarrollo hacia vías de células T, va a estimular a las células dendríticas para activar las respuestas de linfocitos helper 1 y de los linfocitos T citotóxicos fuertes. El factor de necrosis tumoral alfa, hay que decir que se nombró así por su actividad anticáncer, y cuando se inyectó en animales que portaban un tumor, se indujo una hemorragia del tumor y una necrosis del mismo, pero es importante decir que aún está en investigación, puesto que tiene efectos inhibidores y promotores de un tumor. Mecanismos tumorales de evasión a la respuesta inmune. Bien, empezamos con el primer mecanismo, que es la disminución de la expresión de antígenos tumorales, lo cual va a evitar que esos antígenos sean reconocidos por linfocitos T citotóxicos. El segundo mecanismo es el desprendimiento de los antígenos de superficie. Si los antígenos entran en circulación, los anticuerpos contra ellos se le van a unir lejos de la superficie de la célula, lo cual va a evitar la acción del complemento y de la toxicidad celular mediada por los anticuerpos. El tercer mecanismo son los anticuerpos de bloqueo. Si los anticuerpos que se producen contra los antígenos tumorales son de la subclase IgG4, estos no van a ser efectivos, puesto que no van a activar a la vía del complemento. Cuarto mecanismo son otros sistemas de bloqueo de los linfocitos T citotóxicos, en los cuales el desprendimiento de los antígenos y la formación de complejos inmunes bloquean la actividad de los linfocitos T citotóxicos y previenen que estos se adhieran a la célula maligna. En este caso, la aparición de los anticuerpos es un factor facilitador que permite un mayor y más rápido crecimiento del tumor en lugar de evitar esto. El quinto mecanismo es la producción del factor de crecimiento endotelial, el cual interfiere con la maduración de las células dendríticas y dificulta o impide que se presenten antígenos tumorales a los linfocitos T. El sexto es la producción de moléculas inmunodepresivas, que esas moléculas van a ser la alfa-fetoproteína y la prostaglandina E2, que van a frenar la respuesta inmune normal. El séptimo es la evasión al ataque de los natural killer, en la cual la expresión específica de HLG por células tumorales va a impedir que puedan ser reconocidas por células natural killer. Aquí hay que destacar que tumores como el melanoma, cáncer colorectal
y el carcinoma de próstata no expresan antígenos HLA, lo cual los protege contra los linfocitos T citotóxicos, pero los hace vulnerables a los linfocitos natural killer. Y el octavo es la producción de interleucina 10, la cual va a ser una inhibidora de citoquinas inflamatorias, y van a existir también otros productos que van a evitar la maduración y migración de las células dendríticas. El noveno mecanismo es la producción de la quimioquina CCL21, la cual va a atraer a los linfocitos T reguladores y células mieloides inmunosupresoras que inducen la tolerancia a los antígenos tumorales. El décimo mecanismo es la inducción de la generación del factor de crecimiento tumoral beta, que va a frenar parcialmente las inmunidades innatas y adquiridas porque disminuye la producción de interferón gamma. El onceavo mecanismo son los tumores resistentes a señales de muerte celular programada. Esta resistencia se da por la regulación ascendente de mediadores anti-apoptóticos y la expresión de receptores de muerte mutados o la falta de estos receptores. El doceavo son antígenos tumorales que pueden inducir una tolerancia inmunitaria específica. El número 13 son señales coestimuladores inadecuadas de células tumorales, en la cual si no hay un número suficiente de APC vecinas al tumor y con pocos estimuladores para la activación de las células T, solo se recibe una señal activadora parcial, lo cual puede llevar a la alergia clonal y a la tolerancia inmunitaria. Y por último, y el 14, es la expresión del ligando de Fas. Aquí va a haber un reconocimiento al receptor de muerte celular Fas de los leucocitos que intentan atacar el tumor, y va a haber una ocupación de Fas por Fas L que puede dar lugar a la muerte apoptótica de los leucocitos. Por último, hablaremos acerca del inmunodiagnóstico, en la cual diremos que un cáncer es detectable clínicamente cuando ha logrado un crecimiento de 1 centímetro de diámetro y consta de 109 células. Algunos de los antígenos tumorales pueden desprenderse de la membrana celular, como ya se comentó, y entrar a la circulación. Por lo tanto, es posible dosificarlos y cuantificarlos en el suero de los pacientes. Algunos de estos antígenos podemos decir que son el carcino embriónico, el prostático, la alfa-fetoproteína y el neuroblastoma. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carlos Rolas Montoya y yo les hablaré acerca de la función del sistema inmune en la promoción del crecimiento tumoral y de la inmunoterapia contra el cáncer. Bueno, empezando con la función del sistema inmune en la promoción del crecimiento tumoral, vamos a tener que la inflamación crónica se ha vuelto un factor de riesgo para la aparición de tumores en muchos tejidos diferentes, principalmente en los afectados por enfermedades inflamatorias crónicas. Algunos ejemplos de enfermedades inflamatorias crónicas es el esófago de Barrett, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, por mencionar algunos ejemplos. Luego tenemos en que considerar otros aspectos los cuales van a promover el crecimiento tumoral, ya que algunas células del sistema inmune innato son las principales células inmunitarias responsables de la promoción de los tumores. Por ejemplo, tenemos a los macrófagos, un tipo especialmente los M2, los cuales son asociados a tumores del fenotipo activado alternativamente. Junto a otras células van a secretar ciertas sustancias que van a promover angiogenia. Por ejemplo, el macrófago va a secretar interleucina 10 y una fuente de factor de crecimiento endotelial vascular, la cual va a promover la angiogenia, y de alguna forma también van a promover metaloproteinasas de la matriz que van a modificar el tejido extracelular y así promover el crecimiento tumoral. Otro aspecto para la promoción del crecimiento tumoral son las células de la inmunidad innata
que pueden contribuir a la transformación maligna de las células mediante la generación de radicales libres, los cuales puedan dañar el ADN y producir ciertas modificaciones, las cuales son mutaciones de los genes supresores de tumores y de los oncogenes, provocando la generación de un tumor. Bueno, tenemos otras células del sistema inmune innato como mastocitos, neutrófilos y macrófagos, los cuales van a secretar factores solubles que van a favorecer la progresión del ciclo celular y la supervivencia de las células tumorales. Como ya mencionamos, también el sistema inmune adaptativo va a poder promover la activación crónica de células inmunitarias innatas, como las ya mencionadas, de varias formas, mediante la activación mediada de linfocitos B o a través de la activación mediada de linfocitos T. Como podemos ver el ejemplo de una de las vías de la activación mediada por linfocitos T, vemos que el linfocito T colaborador puede activar a los macrófagos y de esta forma que secreten factores solubles, los cuales van a favorecer la progresión del ciclo celular y así de esta forma que las células tumorales tengan supervivencia y por ende causando daño en el organismo. Bueno, ahora ya pasando a la inmunoterapia para los tumores, tenemos que tener en cuenta algo antes de empezar a hablar acerca de ciertas modalidades. Bueno, primeramente tenemos que darnos cuenta que los tratamientos antineoplásicos actuales básicamente se basan en fármacos que matan las células en división o que bloquean la división celular. Y básicamente estos tratamientos van a tener efectos nocivos, ya que no solamente van a afectar a las células tumorales que tienen rápida división, también tenemos en nuestro cuerpo células sanas que están en constante división y que se ven afectados por este tipo de tratamientos antineoplásicos, provocando en los individuos morbilidad y mortalidad. Por ende, se cree que la inmunoterapia puede ser el mejor tratamiento antitumoral. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la inmunoterapia antitumoral? Bueno, el objetivo de la inmunoterapia antitumoral es potenciar la respuesta inmunitaria débil del anfitrión frente a los tumores o administrar anticuerpos o linfocitos T específicos frente al tumor. Una forma de inmunoterapia pasiva, por así decirlo. Bueno, ahora ya entrando de lleno a lo que son las modalidades de inmunoterapia antitumoral, primeramente hablando acerca de la estimulación de las respuestas inmunitarias activas. Más adelante hablaremos acerca de las modalidades de inmunoterapia antitumoral, pero de las respuestas inmunitarias pasivas. Bueno, entrando con la estimulación de las respuestas inmunitarias activas, vamos a tener la vacunación con antígenos tumorales y básicamente estos van a estar formados por células tumorales muertas, antígenos tumorales, células dendríticas incubadas con antígenos tumorales. Y básicamente se da por la inmunización de sujetos portadores de tumores con antígenos tumorales, lo que puede aumentar la respuesta inmunitaria contra el tumor. La identificación de péptidos reconocidos por linfocitos T citotóxicos específicos frente a tumores y la clonación de genes que codifican antígenos específicos de tumores reconocidos por linfocitos T citotóxicos han proporcionado muchos antígenos candidatos para las vacunas tumorales. Bueno, algunas estrategias de vacunación son la de utilizar moléculas proinflamatorias para potenciar el número de células dendríticas. También otra forma es a través de los antígenos que se administran en forma de vacunas de células dendríticas. Estas células dendríticas se van a purificar, se van a incubar con antígenos tumorales y se van a inyectar de nuevo en los pacientes. También vamos a tener otra estrategia que es a través de vacunas de ADN y vectores víricos que van a codificar antígenos tumorales. Y bueno, algo a tener en cuenta acerca de estas vacunas con antígenos tumorales es que solamente se pueden administrar o se deben de administrar después de que el anfitrión se haya encontrado con el tumor, no como otras vacunas que son preventivas. Estas no son preventivas, son ya más que nada como un tratamiento. Sí existen algunas vacunas preventivas, pero son más que nada para prevenir las posibilidades de que te dé un tipo de cáncer. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna lo que hace pues es prevenir a que te dé la enfermedad, ya que hay serotipos del virus del papiloma humano que son de alto riesgo
que provocan alrededor del 70% de los casos de cáncer cervicuterino. Entonces, la administración de las vacunas contra el virus del papiloma humano es una forma de prevenir el cáncer. Entonces, otra modalidad de inmunoterapia antitumoral es a través del bloqueo de las vías inhibidoras para promover la inmunidad antitumoral. Y básicamente esto se da a través del bloqueo de las moléculas inhibidoras de linfocitos T. Y esto ha surgido como uno de los métodos más prometedores para potenciar de un modo eficaz las respuestas inmunitarias de los pacientes frente a sus tumores. Bueno, a la imagen de la izquierda tenemos unos ciertos mecanismos, los cuales se basan en el primer ejemplo que voy a dar. Los anticuerpos anti-PD1 que van a atacar a los receptores inhibidores PD1 en los linfocitos T, y los anticuerpos PDL1, los cuales van a atacar a los ligandos de células tumorales. Estos dos anticuerpos PD1 y anticuerpos PDL1, van a propiciar la inhibición de los receptores inhibidores. Es decir, si atacan a los receptores inhibidores, significa que la célula T va a poder activarse porque no va a tener algo que la inhiba. Entonces se van a activar las células, los linfocitos T. Lo que va a provocar es que va a atacar a las células tumorales y de alguna forma vamos a promover la inmunidad antitumoral. Otra forma es a través de los anticuerpos contra la molécula de los linfocitos T citotóxicos asociados a antígeno 4, que son conocidos como ipilimumab, y han demostrado una buena actividad antitumoral contra el melanoma. Los más útiles han sido los dirigidos contra las moléculas CD20 presentes en células linfoides tumorales. También tenemos el trastuzumab, el cual bloquea la molécula ER2 en células de cáncer de seno. Otra modalidad de inmunoterapia antitumoral es el aumento de la inmunidad del anfitrión frente a tumores con citocinas. Y como sabemos, varias citocinas van a tener actividad antitumoral porque actúan directamente contra las células malignas, incrementando en ella la expresión de moléculas de adhesión y de antígenos tumorales específicos. Y básicamente, en términos generales, no son útiles si se van a utilizar solas, pero sí lo son cuando se asocian a otros tratamientos y se evalúa el uso simultáneo de varias de ellas, es decir, usar las citocinas complementando con otros tratamientos de modalidades de inmunoterapia. Bueno, comenzando con las más utilizadas, ¿cuáles de todas estas citocinas son las más utilizadas? Primeramente nos encontramos con la interleucina 1. Esta interleucina 1 va a estimular la producción de factores formadores de colonias y va a ayudar a disminuir el periodo de agranulocitosis generado por la quimioterapia. También vamos a tener la interleucina 2, la cual va a activar a los linfocitos T citotóxicos y a los linfocitos natural killer. Esta activación va a tener mayor eficacia, o se van a obtener mejores resultados si se complementa con interferón gamma o con la adición del interferón gamma en el tratamiento de melanomas metastásicos y de cáncer de riñón. Otra citocina es el interferón gamma, y básicamente esta citocina tiene un efecto antitumoral directo y además va a estimular la producción de interleucina 12, que a su vez va a activar a linfocitos natural killer y a linfocitos gamma delta. Otra citocina es el interferón alfa, y básicamente se utiliza en el tratamiento de leucemia de células vellosas. Se obtienen resultados positivos en el 90% de los pacientes. Otras interleucinas son el factor de necrosis tumoral, la cual es producida por monocitos y macrófagos, los cuales tienen una actividad citolítica directa contra células malignas. El problema de esta citocina es que se acompaña con demasiados efectos tóxicos para el organismo, lo cual pues no se le ha dado mucho estudio debido a este inconveniente de que es muy tóxico. Otra citocina que tenemos es el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos y el factor estimulador de colonias de granulocitos. Y básicamente la principal aplicación de este es el manejo de las complicaciones de la leucopenia ocasionadas por la quimioterapia. Otra modalidad de inmunoterapia antitumoral es a través de la estimulación inespecífica del sistema inmunitario. Y básicamente
Esto consiste en que se pueden estimular las respuestas inmunitarias frente a los tumores mediante la administración local de sustancias inflamatorias o mediante el tratamiento sistémico con fármacos que actúen como activadores policlonales de los linfocitos. Un ejemplo de esto serían las microbacterias de bacilos de Calmette-Guerin, que es BCG, los cuales van a activar los macrófagos y de esta forma van a favorecer la destrucción de las células tumorales mediada por los macrófagos. Bueno, ya dejando de lado lo que vendría siendo las modalidades de inmunoterapia antitumoral para las respuestas inmunitarias activas, ahora toca a las respuestas inmunitarias pasivas. Bueno, en cuanto a la inmunoterapia pasiva para los tumores con linfocitos T y anticuerpos, tenemos que esto consiste en la transferencia a los pacientes de efectores inmunitarios como linfocitos T y anticuerpos específicos frente al tumor. La inmunización pasiva frente a los tumores es rápida, pero no produce una inmunidad prolongada. Básicamente, otra modalidad es a través del tratamiento celular adoptivo, el cual consiste en la transferencia a un sujeto portador de un tumor de células inmunitarias cultivadas que tienen reactividad antitumoral. Las células inmunitarias derivan del tumor sanguíneo o sólido del paciente con cáncer y después se tratan de diversas formas para expandir su número y potenciar su actividad antitumoral antes de volver a infundirlos al paciente. Y básicamente usa linfocitos T que expresan receptores quiméricos por el antígeno CAR. Se ha mostrado útil en algunas neoplasias malignas hematológicas y de este modo está en ensayos para otros tumores. Bueno, el mecanismo de esta modalidad de inmunoterapia es a través de los linfocitos aislados de la sangre o del infiltrado tumoral de un paciente se expanden mediante el cultivo con interleucina 2 y se infunden de nuevo al paciente. En los linfocitos pueden transfectarse genes CAR, que transfectar significa la introducción de material genético, en este caso pues genes CAR. Y este tratamiento combinado a menudo con la administración sistémica de interleucina 2 provoca la regresión del tumor en algunos de los pacientes. Y en algunos de los casos los linfocitos T del paciente pueden transducirse por métodos genéticos ex vivo para que expresen receptores para el antígeno quimérico CAR, recombinantes antes de transferirlos de nuevo al paciente. Otra modalidad de inmunoterapia antitumoral es el efecto de injerto contra leucemia. Y básicamente en los pacientes leucémicos la administración de linfocitos T y linfocitos natural killer junto con células troncales hematopoyéticas procedentes de un donante halógeno, es decir, otro individuo de la misma especie, puede contribuir a la erradicación del tumor. Y el efecto del injerto contra la leucemia mediada por el linfocito T se dirige contra las moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad presentes en células hematopoyéticas del receptor, incluidas las células leucémicas. El linfocito natural killer del donante responden a las células tumorales porque los tumores pueden expresar cantidades bajas de moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad que inhiben normalmente la activación de los linfocitos natural killer. Otra modalidad de inmunoterapia son los anticuerpos monoclonales, o los anticuerpos pues se les dicen armados. Esos anticuerpos monoclonales que son armados se les van a acoplar una molécula de algunas toxinas vegetales, pueden ser drogas citotóxicas o sustancias radiactivas. Y básicamente aquí los anticuerpos van a ser como una especie de carro para la sustancia tóxica. Y este anticuerpo va a ser inyectado intravenosamente para buscar el antígeno tumoral para el cual está dirigido y va a concentrar su carga tóxica en el lugar del tumor. Y de esta forma se pueden obtener buenos resultados con dosis pequeñas de toxina o fármacos activos. Algunas de las toxinas que se utilizan con estos anticuerpos monoclonales son la ricina, la abrina y la toxina diftérica. Bueno, otras modalidades de inmunoterapia antitumoral son las siguientes. Tenemos el trasplante del gen TP53. En todos los casos de cáncer siempre va a estar presente algo que sucedió con este gen. En el 50, o sea, la mitad de esos casos es porque hay una mutación del gen TP53 y en la mitad de casos restantes hay una activación limitada de este gen. Entonces,
Se está evaluando el trasplante del gen, así como el empleo de Nutlins, el cual es un fármaco inhibidor de una ligasa, la MDM2, que regula los niveles de la proteína P53 codificada por el TP53. Bueno, ¿cómo es la...? Bueno, tenemos otra modalidad, la cual es la reconstrucción del sistema inmune con trasplante de células madre. Y bueno, básicamente esta estrategia se emplea ya en el tratamiento de inmunodeficiencias genéticas y en el tratamiento de diferentes linfomas y leucemias resistentes a la quimioterapia. Y básicamente se va a evaluar en el manejo de algunas afecciones autoinmunes hasta ahora incurables como el escleroderma, y se estudia su empleo en casos. Bueno, otra modalidad que tenemos es la terapia de diferenciación. Como sabemos, ya las células malignas son el fruto o el resultado de una proliferación de una célula inmadura. Entonces, para poder detener esto es hacer que esa célula inmadura se vuelva madura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la inducción de su diferenciación puede hacer que ésta deje de reproducirse anárquicamente y continúe su curso normal. El tratamiento podría ser el empleo del ácido transretinoico, que ha sido posible obtener remisiones completas de leucemia promieloblastica aguda. Otra modalidad de inmunoterapia antitumoral es la farmacogenómica, y básicamente es un nuevo tipo de terapia personalizada que permite el desarrollo y el empleo de un fármaco determinado para el tratamiento de un cáncer que se origina por una mutación específica. Un primer ejemplo de esto es el bloqueo del receptor del factor de crecimiento epidermoide con erlotinib o con gefitinib en pacientes con cáncer pulmonar. Otra modalidad es la epigenética, el cual con el empleo de la avidasa, que reemplaza la citosina y en el ADN, evita la metilación y permite reprogramar las células activándolas y evitando la acción de oncógenos.